este bello capítulo de Juan, el capítulo 4, donde usted puede ver que ahí hay muchas trayectorias donde vemos que el Señor caminó y fue a Samaria, tuvo el encuentro con la mujer samaritana, y vemos que Él le dijo, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú nunca más tendrías sed. Y vemos que este cambio, encuentro con esta mujer, no solamente hizo algo en su vida, sino que toda una ciudad fue transformada por el poder de nuestro Señor. Pero si vemos en esta historia y podemos analizar conmigo en esta noche, y quizás tú puedes decir conmigo que alguna vez, quizás tú dices, pastor, he orado al Señor esperando respuesta y la respuesta no ha llegado al momento en que yo la esperaba. Alguna vez he orado al Señor y quizás me he sentido como que la pared está frente a mí, que las situaciones no están cambiando y anhelando una respuesta inmediata del Señor. Pero cuando analizaba en este encuentro con el Señor, porque cuando encontramos al Señor de señores, las cosas siempre que pasan, siempre cambian, y podemos ver que en este encuentro nos muestra cómo la fe puede crecer a través de cada situación en nuestras vidas. Podemos ver que dice que caminar por fe, no por vista, porque para poder acercarnos al Señor tenemos que primeramente creer que Dios es real, primeramente creer que Dios puede mover montaña, primeramente creer que Él puede abrir el mar una y otra vez, poder creer y confiar completamente que el Señor puede cambiar nuestra situación. Y si podemos ver, la vida a veces nos lleva al punto donde caemos de rodillas. Y si analizamos quién era este hombre, dice que era parte de uno de los oficiales, alguien de posición del rey, y podemos ver que quizás él te podía acudir al mejor médico de esa ciudad, quizás podía llamar y poder sirvientes a moverse para que su hijo fuera sano, podía hacer muchas cosas, pero dice que cuando escuchó que Jesús pasaba, que el médico por excelencia había llegado a Galilea, el médico cual él había escuchado, que había convertido el agua en vino, el médico el Señor de los señores, que había hecho muchos milagros y prodigios, y en este oficial del rey cual estaba desesperado. Imagínense usted que su hijo está a punto de morir y usted no sabe qué hacer, y va a acudir al Señor: Señor, desciende a mi casa porque mi hijo está muriendo. Y cuando caminamos en las escrituras, yo leía esta escritura una y otra vez, y en el día de hoy, mientras que trabajaba en camino a la casa, yo volví a leer y decía: wow, Señor, a veces las cosas, la manera que tú operas y haces, no es la cosa que nosotros esperamos ni la manera que entendemos, porque si vemos y analizamos, la respuesta no fue: oh, vete, tu milagro ya está hecho. Dijo: si no hago milagros, si no hago prodigios, no van a creer en mí. Quizás es una respuesta áspera, no esperada en un momento de tan gran necesidad. Pero podemos saber que el Señor puede mover montañas, y que la historia se trata no solamente de un milagro. La historia se trata de creer en Dios en todo tiempo. Y creer en Dios cuando estamos desesperados, creer en Dios cuando las cosas están marchando bien, creer en Dios cuando la situación te está volviendo al punto, dice que has perdido la paz, creer a Dios cuando estás a punto de no poder avanzar y tienes que caer quebrantado de rodillas ante la presencia de Dios, diciendo: Señor, yo creo que tú lo puedes hacer, yo creo que tú puedes mover montañas, yo creo que, como dice, si tan solo tú di la palabra, va a ser sano mi hijo, mi familia y todos aquellos que yo esté presentando ante la presencia de Dios. Y en este pasaje, cual para mí es de mucha inspiración, dice que hay un padre cual era de posición de un oficial del rey, que tenía una situación que él estaba desesperando por completamente. Su hijo se estaba muriendo.
Y nada más en ese momento, él no importó que si él era alguien de posición, no importó que la gente iban a decir que como un oficial del rey de que en ese momento iba a acudir al Mesías, al Dios Todopoderoso. Y la historia podemos ver y creer en el Señor, que la confianza tiene que estar en Él en todo tiempo. Y cuando lo primero que podemos ver, y para mí me llama la atención en este versículo, es una súplica de desesperación. Lo lee conmigo para que usted vea que la Escritura dice: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y no le dijo, él le mandó, sino dice que le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Este padre, un hombre de influencia, un hombre de una posición que quizás te dice, wow, podría tener todos los recursos que podía necesitar para buscar el mejor remedio. Pero a veces el Señor nos permite llegar hasta el límite de nuestras vidas, a un punto donde tú estás y contra la pared y tienes que mirar hacia el cielo. Para que tú en ese momento hagas como este hombre una súplica de desesperación, porque es el momento donde nosotros humanamente acudimos al Señor verdaderamente. Dice que nosotros tenemos límite, podemos llegar hasta una cierta capacidad, pero el que puede llegar hacia el donde tú y yo no podemos llegar es nuestro Señor. Y dice que tenía una necesidad y comenzó con una necesidad, presentándose al Señor desesperadamente. Mi hijo está a punto de morir. Y llegó a los pies de Cristo. Yo no sé si en esta noche tú dices, wow, yo tengo una situación, una petición en mi vida que está al punto que me está desesperando, pero he venido a estar a los pies del Maestro, es decir, Señor, verdaderamente yo necesito que tú vayas a mi casa y encuentres a mi familia, encuentres a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi compañero, a mi trabajo, a mi familia, al diagnóstico del médico, que realmente tú hagas algo. Y él estaba acudiendo al Señor desesperadamente. Yo no sé si eso solamente me pasa a mí, pero hay momentos en la vida donde tú vas al Señor desesperadamente diciendo, Señor, ya no puedo hacer nada más. Tengo que acudir a ti porque tú eres el único que lo puedes hacer. Y suplicamos al Señor con gemidos, en quebrantamiento, en llanto a veces, diciendo, Señor, haz el milagro. Te aseguro que lo he vivido y lo estoy viviendo en muchas áreas, porque uno quiere que el Señor haga cambio, no solo en mi vida, sino en vidas que nosotros creemos que el Señor tiene que hacer algo poderoso en su vida. Pero la respuesta no fue lo que el hombre esperaba. Una respuesta que te pone tu fe a prueba. Imagínate que usted va al Señor diciendo, estoy desesperado. Te ruego que vengas a mi casa. Te ruego que intervengas en la vida de mi hijo. Y el Señor dice, si no hago milagros, ya la gente no van a creer. Si no ven señales y prodigios, no creerán. Y quizás no respondió inmediatamente a la petición del hombre. En cambio, puso realmente dónde está la confianza, en los milagros o el quien hace los milagros, el Dios Todopoderoso, el que no se va, nuestra fe no está basada en las señales, sino nuestra confianza en quién es Dios, en quién es nuestro Señor, que puede hacer todo posible. Y a veces buscamos a Dios por lo que Dios puede ofrecer, en vez de buscar a Dios por quién es Dios. Que es Dios Todopoderoso, que es Dios que mueve montaña, que es el Dios que permanece fiel cuando tú y yo no permanecemos fiel, que es el Dios que una y otra vez ha abierto camino en tu vida, que es el Dios que siempre, siempre llega a tiempo. Y lo que vemos aquí, que el hombre no dijo, es verdad, me rindo. No, él tiene razón, somos un poco demandantes, estamos pidiendo mucho.
Pero si usted lee el versículo 49 al 50, dice que el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Volvió a persistir. Y si vemos que la historia que usted conoce, que Lucas narra, dice que el hombre, ese rey injusto, hizo justicia porque aquella mujer venía todo el tiempo presentándose. Cuanto más nuestro Padre Celestial, que es un Dios justo. La fe tiene que ser persistente. Todo el tiempo decir: yo creo. El hombre quería que el Señor fuera personal y cambiara la vida de su hijo, y que creía que él podía hacer un milagro, confiar en todo. Pero mira lo que sucede, que él estaba pidiendo que el Señor fuera a su casa. Pero el Señor le dijo en el versículo 50, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre dijo: ¿será verdad? ¿Cómo lo puedo probar? Tengo un teléfono para marcar en este momento y decir: oye, ¿está vivo de verdad? No, dijo, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. La respuesta es creer en el Señor, aunque tú no veas la respuesta en ese mismo instante. Dice que mientras que iba aún caminando, y podemos ver que persiste, pero hubo una respuesta en caminar con fe. Caminar con fe quiere decir que yo me muevo y en caminando creyendo que Dios lo hizo. Dice que mientras que él iba, llegaron a él aquellos sirvientes. Y le dijeron: ¿qué cosa? Tu hijo ya está vivo, tu hijo se le fue la fiebre. Y como él había creído la palabra y quería confirmar, dice que mientras aún caminaba, y vemos las escrituras, dice que los siervos salieron a recibirle y dieron nueva de: tu hijo vive. Imagínense, un padre desesperado, y ahora le dicen: tu hijo está vivo. Y entonces dice que él le preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? ¿A qué hora? Y le dijeron: ayer a las 7 dejó la fiebre. En ese momento ese hombre recordó las palabras del Señor, que era a la misma hora que el Señor le había dicho: ve, tu hijo está vivo. Y podía ver que la fe se cumplió, el milagro ocurrió, que fue al momento que el Señor había dado la palabra. Porque una cosa que yo he entendido, y yo creo fielmente, que el Señor nunca llega tarde, que el Señor nunca se tarda para darnos lo que nosotros necesitamos de acuerdo a su perfecta voluntad. Pero sí tenemos que creer aunque no lo estemos viendo. ¿Y qué es lo que sucedió? Que mientras caminaba con fe, hay que caminar con fe, hermano, en cada momento de nuestras vidas, en caminar con fe. Dice que él encontró el milagro en el camino. No, dice que no regresó con pánico. La Biblia no me dice que él corrió a ver si realmente, dice que caminaba, y cuando estaba caminando tranquilamente, caminaba a su casa, ya el milagro había sucedido. Los sirvientes les confirmaron exactamente a la hora que Jesús habló. Y creyó que verdad no necesitaba que Jesús estuviera físicamente ahí, sino solamente creer en la palabra del Señor. Solamente tenemos que creer en la palabra del Señor, creer que Él puede hacer las cosas. Por eso te animo en esta noche: confía en Dios, que Él está actuando, que Él ya lo hizo, aunque no lo estés viendo. Aunque parezca algo imposible, pero si vemos que dice, no solamente, para mí lo más maravilloso de esta historia no es el milagro, es el resultado del milagro. Y usted lo va a ver en el versículo 53, dice que un hogar es transformado. Que el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa.
Creer en Dios transforma no solamente tu vida, transforma tu hogar completamente. Transforma tu familia, transforma al que está a tu lado, transforma al vecino, al compañero, porque ven que dice que el milagro que no se trataba solamente de sanar, sino salvar a una familia completa. Cuando creemos en la palabra de Jesús y no podemos ser testimonios para otros, y yo creo lo que el Señor puede hacer, lo que comienza como una súplica de desesperación personal se convierte en una transformación de un hogar completo. Y podemos ver que la fe y la confianza es algo que podemos tener nosotros, que dice, porque sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Porque tú y yo tenemos que realmente creer que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él puede, que hay Dios en los cielos, crea que Él es ganador de los que les buscan, y creer que la provisión viene completamente de Dios. Este hombre, al regresar a su hogar, representaba que él creía en la provisión de Dios. Él creía en el cumplimiento que dice la Escritura, reconocerlo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. En todo lo que tú estás viviendo, encomiéndaselo al Señor. Reconociendo las bendiciones, y podemos ver que la fiebre se fue, se demostró la obra, incluso quizás no cuando era invisible, pero ya el milagro había sido hecho. Por eso las Escrituras me dicen en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, está siempre, dice triste, no, está siempre gozosos. Orar solamente los lunes, no, dice orar sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Te animo en esta noche a siempre darle gracias al Señor, incluso en las circunstancias que son difíciles, incluso en las situaciones que tú y yo no entendemos. Te aseguro que todos estamos acudiendo al Señor diciendo, yo lo creo, y vamos a ver. Pero la importancia de la fe de este hombre que era alguien del rey es que no acudió a cualquier persona. ¿A dónde estamos acudiendo para que hagan un cambio en nuestras vidas? ¿A dónde estamos llenando nuestra fuente de agua? Él no buscó los recursos que tenía. Él escuchó y fue que Jesús había llegado a su ciudad y sabía que Él podía cambiar. Él confiaba y dice que podía decir, porque como me dice en Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La fe verdaderamente agrada a Dios. La fe es la evidencia que tú y yo tenemos la confianza puesta en nuestro Señor. La fe incluso puede mover montañas, igual que este hombre que dice el título aquí en la Escritura, dice que Jesús sana al hijo de un noble. No dice Jesús sana al hijo de aquel oficial del rey, no, un noble que se humilló a los pies de Cristo para reconocer que Dios podía cambiar. Y el milagro podemos ver en esta noche que no caminamos por vista, que igual que nosotros le rogamos al Dios, el milagro nos conduce no solamente a la sanidad física, sino a la sanidad interior a través de la salvación. Podemos ver que el milagro hace que toda una familia crea. El milagro se convierte de desesperación a victoria. El milagro hace que nuestra fe crezca. Que esta historia me invita a ti y a mí a acercarnos confiadamente ante nuestro Padre Celestial. Confiar en la palabra que el Señor te ha dado. Vivir una vida que le agrade al Señor, guiado por la fe. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que el Señor hizo en esta historia? Podemos ver que el Señor en esta historia es Jesús. Él es siempre el más hermoso de los hombres, el más hermoso en la tierra, en el cielo, que Él siempre llega a tiempo. ¿Qué cosa es lo que sucedió? Dice que pidió una petición. Un hijo moribundo
pero hubo una buena noticia, hubo una ardiente súplica y hubo una sencilla obediencia de fe, de ir a la casa, creer la palabra de Dios. Y fue en la misma hora y el resultado era para que la gloria de Dios fuera evidente en toda esta familia. Y con esto te dejo en esta noche. ¿A qué promesa estás aferrado en el día de hoy? ¿A qué estás pidiendo al Señor que haga en tu vida? ¿Estás caminando creyéndolo como si ya Dios lo hizo? Hoy cuando yo hablaba con el Señor y le abría el corazón, porque a veces necesitamos abrirnos al Señor al 100%. Y cuando hablaba y fui llevada a esta escritura, yo decía, Señor, yo lo creo aunque no lo estoy viendo en este mismo instante. Y cuando decía y hablaba con el Padre que camino al trabajo, donde quizás mis ojos están casi no medio abiertos porque es muy de madrugada, y dice, Señor, yo lo estoy viendo en este mismo instante. Y cuando podía decir esto, es como que ya yo no estaba en el carro más. Mi vida fue llevada, y si te contara lo que yo vi, tú darías un brinco lo que Dios va a hacer en tu vida, en mi vida y en esta casa. Es que Dios puede mover montañas. Por eso que tienes que decir que estamos, cómo estamos en victoria. Cómo está tu vida de lo más mejor, porque mi gran Dios está operando a mi favor. Yo confío en la palabra del Señor. Voy a vivir creyendo que estamos esperando como este Padre que tomó la palabra de Dios y comenzó a caminar. Toma la palabra del Señor que Dios ha puesto en tu vida, ha dado para tu familia, para tus hijos, para esta casa, para esta generación, para la próxima generación. Dios ya ha dado una palabra de vida, porque el Señor es vida. Y esa palabra tú dices, yo la creo y voy a caminar como creyendo que mis hijos están vivos en el Señor. Mis hijos van a servir al Señor. Mi familia es marcada para el Señor, que dice que, confiar en su palabra, me dice, como dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. Pero ¿qué pasa? No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. ¿Y qué es lo que hace? Porque nosotros no caminamos por vista. En 2 Corintios 5:6-7, así que vivimos confiados, no algunas veces, sino siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Te invito a ponerte de pies en esta noche.